Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Continuando con el desarrollo de nuestro ejercicio acerca de la declaración de renta de una persona jurídica, en la sesión pasada habíamos quedado en toda la explicación que tenía que ver con el concepto de propiedad, planta y equipo. Dentro de ese, pues habíamos abordado lo que era la definición de la propiedad, planta y equipo, y habíamos abordado una serie de casos prácticos y explicaciones que tienen que ver con el desarrollo de este tipo de componentes. Entonces veíamos parte de la definición, veíamos también componentes precisos acerca de lo que es propiedad, planta y equipo. Eh, Veíamos también o teníamos oportunidad de ver cómo se hace el reconocimiento y la medición inicial de la propiedad, planta y equipo, y veíamos ejemplos al respecto, pues que nos daban una luz mucho más clara acerca de cómo se contabiliza y qué conceptos hacen parte del costo de esa propiedad, planta y equipo. ¿Ok? También seguíamos viendo ejemplos. Veíamos también lo que era el modelo de revaluación, y frente a ese también pues teníamos ahí unos ejemplos que nos decían cómo se aplica ese tipo de método y su respectiva contabilización. Veíamos varios ejemplos al respecto. Todo esto, pues como les decía, es importante tener claro el concepto del estándar internacional para poder saber realmente qué es lo que me debo llevar para mi declaración de renta, y de esta manera pues tener los conceptos claros y saber cómo debo realizar esa conciliación fiscal. Más ejemplos con sus respectivas contabilizaciones. Hablamos también de lo que era el modelo de costo, y veíamos también los activos que no se deprecian como los terrenos, pero también veíamos que habían aspectos en los que se deprecian los terrenos, por ejemplo, por temas de cultivos ilícitos o por tema de inundaciones de tierras, etcétera. ¿Listo? Suspensión de la depreciación de activos que no están en uso, cuando aplica. Veíamos el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Hablamos también del deterioro de los elementos de la propiedad, planta y equipo, y veíamos cada uno de ellos mirando pues su impacto y lo que esto genera al interior de la organización. ¿Listo? Eh, Veíamos un caso práctico, y lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente mirar nuestro ejercicio en Excel con el propósito de eh, revisar todas las cifras que nos debemos llevar para nuestro para nuestro formulario 110 de declaración de renta. ¿Listo? Entonces, básicamente, y después de haber realizado ese recorrido que pues de por sí era un poco extenso en tema de propiedad, planta y equipo, porque es que el tema es robusto, eh, vamos ahora sí a entrar directamente a nuestro ejercicio. ¿Listo? Eh, digamos que vamos a analizar acá en nuestro ejercicio las diferentes cifras que hay allí descritas. ¿Ok? Para eso nos vamos a nuestra hoja de sumaria de renta. Y en sumaria de renta vamos a encontrar básicamente todo lo que tiene que ver con la propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Básicamente eso está desde esta renglón, desde la fila 29 hasta la 41. ¿Listo? Todo esto conforma el renglón 42 de nuestro formulario 110 declaración de renta, que es este. Formulario 40, el renglón 42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, y no me acuerdo qué significa la abreviatura, pero digamos que lo importante es cómo vamos a arrastrar esas cifras. Para eso, entonces, lo que
digamos que hicimos ya todo el recorrido de lo que es la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Pero visto desde el estándar internacional, desde lo que nos indica la norma contable, lo cual está bien, porque digamos que al interior de las organizaciones así se hace, ¿sí? Pero debemos analizar su implicación desde el punto de vista fiscal. Para eso, tenemos que comparar el cambio que hubo en la propiedad, planta y equipo adquirida antes del 31 de diciembre de 2016 y la propiedad, planta y equipo adquirida después del 1 de enero de 2017. Entonces, frente a eso, eh, tenemos que irnos acá a nuestra diapositiva. ¿Por qué hay que hacer esto? Eh, digamos que aquí esto sigue siendo parte de la propiedad, planta y equipo, pero desde el aspecto de la depreciación. ¿Listo? Eh, básicamente, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa con esa propiedad, planta y equipo adquirida antes del 31 de diciembre de 2016? ¿Y qué pasa con la propiedad, planta y equipo adquirida después del 1 de enero del 2017? ¿Ok? Entonces, básicamente esta diapositiva nos muestra el cambio que hubo en la propiedad, planta y equipo adquirida en esas dos fechas, adquirida antes del 31 de diciembre de 2016 y adquirida después del 1 de enero de 2017. Entonces, eh, si se observa en la propiedad, planta y equipo adquirida antes del 31 de diciembre de 2016, eh, pues básicamente ahí nos indica, nos habla acerca de lo que es la vida útil, el valor residual y el método de depreciación contable fiscal tenían cambios diferentes, ¿sí? Eh, es decir, aunque era la parte fiscal la que, digamos que la parte fiscal siempre ha predominado con el tema de las reglas sobre aspectos muy propios de la depreciación. Eh, esa, esa parte fiscal, que vuelvo y digo, era la que establecía las reglas, ya que era la que nos decía, por ejemplo, un vehículo tiene una vida útil de 5 años, un edificio una vida útil de 45 años, maquinaria de una maquinaria y muebles y enseres, una vida útil de 10 años, etcétera. ¿Okay? Y la propiedad, planta y equipo adquirida después del 1 de enero de 2017, eh, sucede que a partir de ese 1 de enero de 2017, la ley 1819 de 2016, que fue esa reforma tributaria que empezó a regir a partir del 1 de enero de 2017, esa reforma tributaria fue una reforma estructural y trajo cambios estructurales desde el aspecto tributario. Entonces, esa reforma, digamos que implementó unos cambios. Por ejemplo, lo que nos indica el artículo 128 y el artículo 131 del Estatuto Tributario es que primero yo debo determinar la vida útil, debo determinar el valor residual y el método de depreciación para efectos contables. Es decir, primero calculo para efectos contables la vida útil y el valor residual. Ahora, el artículo 137 del Estatuto Tributario indica que usaremos la vida útil para efectos contables a menos que llegue al límite. Ese límite lo encontramos en el artículo 137 del Estatuto Tributario, que a propósito, ese límite no se encuentra en años, sino en porcentaje. Usted no va a encontrar ahí que le va a decir, ah, mire, la depreciación de un edificio es de 45 años. No, encuentra un factor, que en este caso es 2.22, 10%, 20%, etcétera. No importa que estén porcentajes, ¿sí? Lo importante es saber que cuando algo se deprecia al 2.22%, sabemos que eso equivale a 45 años. Entonces, cuando vemos que ese artículo nos indica que una propiedad, planta y equipo se deprecia al 10%, pues ya sabemos automáticamente que son 10 años, ¿sí? Si algo se deprecia al 20%, pues automáticamente sabemos que se deprecia a los 5 años. Entonces, la vida útil en meses no puede ser inferior a la que está establecida en el artículo 137 del Estatuto Tributario, o el porcentaje no puede ser mayor al establecido en el artículo 137 del Estatuto Tributario. Ahí sí como usted lo quiera hacer. Pero
hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones, esos Ok, buenas aspectos. tardes. Buenas tardes. Qué pena, pero apenas me pude conectar. Ok, no hay problema. Bueno, Ah, ok, bien. Entonces, bueno, continúo. Eh, entonces, básicamente aquí vamos a ver un ejemplo acerca de lo que es digamos, la compra de una oficina que fue adquirida en el año 2020. Y vamos a hacerlo desde el punto de vista contable, ¿sí? Tal y como lo indica la norma. Y digamos que, bueno, esta es una oficina que fue adquirida en el año 2020. Eh, y con esta información vamos a mirar cómo debo proceder fiscalmente, ¿sí? Entonces, empecemos. Dice que tuvimos un valor de compra de esa oficina por 650 millones, que su vida útil, según la política contable, nosotros la determinamos que eran 60 años, que el valor residual está calculado al 35%. Recuerde, este valor residual es solo si usted tiene dentro del certificado de existencia y representación legal que usted vende casas, edificios, terrenos, etcétera, ahí le tocaría aplicar valor residual. De lo contrario, no tiene por qué aplicarlo porque usted no se dedica a eso. Su objeto social, el desarrollo de su objeto social es otro totalmente diferente. ¿Y cuál es el método de depreciación? En este caso, pues nuestro método es el método de línea recta. ¿Listo? Ahora, eh, fiscalmente, esto es la parte contable. La parte de arriba es la parte contable que estamos viendo, esta depreciación en propiedad, planta y equipos desde la óptica contable. Fiscalmente, ¿qué venimos teniendo? Perdón. Fiscalmente, básicamente, tenemos, ¿cuál es el costo? El costo es el mismo, los 650 millones, ¿sí? Esto vendría a ocuparse acá. ¿Cuál será la vida útil? Digamos que la vida útil, en este caso, eh, será los 60 años, ¿sí? Pero ¿por qué 60 años y no 45, que es lo que me dice la norma? ¿Por qué 45? Porque cuando uno mira el artículo 137 del Estatuto Tributario, me dice que los edificios se deprecian al 2,22%. Cuando usted convierte eso a años, eso le equivale a 45 años. Eh, pero digamos que en este caso, la norma nos permite depreciar a los 60 años, ¿sí? Eh, porque digamos que mm, bueno, digamos que esos 2,22% equivalen a 45 años, pero como usted se pasó de ese límite, no tiene problema, ¿sí? El problema está en si de pronto usted aquí no tuviera 60 años, sino tuviera de pronto, qué sé yo, 44 años, ¿sí? Es menor a los 45 años que dice la norma. Ahí hay problema y usted no puede pasarse de eso. Usted lo máximo que puede llegar a depreciar o lo mínimo que puede llegar a depreciar esa edificación es 45 años, que es lo mínimo que nos da la norma. ¿Ok? Entonces, el hecho de pasarnos, de haber superado esos 45 años, porque lo estamos depreciando a 60 años, ahí no tenemos problema. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un porcentaje de depreciación menor al que dice la norma. Es decir, aquí lo estamos depreciando. Al hacer el cálculo de esos 60 años, me da que el factor con el cual estamos depreciando ese edificio es más o menos 1,8, 1,6. ¿Ok? Entonces, es menor a lo que me indica la norma. Si yo lo deprecio a menor años, a menor cantidad de años, digamos a 40 años, estaría depreciándolo a, digamos que eh, me estaría pasando de ese límite inferior que me permite la norma. Y eso ahí no es permitido. Si yo hago eso, si yo cometo ese error, la DIAN me va a requerir y me van a sancionar por ese tipo de situaciones. Entonces no puedo dar papaya frente a eso. Por eso ese artículo 137 es tan importante para el tema de depreciación en todo el tema de activos fijos en la organización. ¿Ok? Ahora, si la vida útil
de esa propiedad de planta y equipo fuera menor a los 45 años, eso definitivamente la DIAN no se lo va a aceptar. Entonces va a tener inconvenientes desde el punto de vista tributario con esa depreciación de esa propiedad, planta y equipo. Fiscalmente, ¿cuál será el valor residual? El mismo 35%, ningún inconveniente. Eh, ¿Cuál será el método de depreciación? El mismo método de línea recta, porque digamos que ahí el tema fiscal no nos pone trabas frente a eso. Lo importante a tener en cuenta es esto que hemos indicado de la vida útil de esa propiedad, planta y equipo. Hay que tener mucha precaución con eso. No podemos depreciar a una menor cantidad de años que la que estipula el estatuto tributario. Ahora, eh, hay personas que están preocupadas por la depreciación, ya que con todo el tema del COVID-19, pues hubo empresas que no abrieron todo el tiempo, eh, y pues digamos que mediante ese concepto que está acá en la DIAN, el concepto DIAN 90-50-15, que está aquí en este vínculo, mmm, básicamente ahí la DIAN concluyó que yo puedo solicitar la deducción por depreciación a pesar eh, que no estuve utilizando el activo todo el año, por lo que para esos casos se puede depreciar durante todos los 12 meses. Y hay que tener en cuenta que básicamente, bueno, aquí me dice, se puede solicitar deducción por depreciación por los 12 meses del periodo gravable sobre un activo que se utiliza por un periodo inferior, por ejemplo, 9 meses, teniendo en cuenta que en los 12 meses generó ventas por las utilidades que tenía en su inventario. Pues de conformidad con el artículo 60 del Estatuto Tributario, es claro que para efectos de aplicar la deducción por depreciación, es necesario que el mismo haya prestado servicio en el año o periodo gravable. Eso lo indica el artículo 128 del Estatuto Tributario. Entonces, luego me dice, las deducciones realizadas fiscalmente son los gastos devengados contablemente en el año o periodo gravable, siempre que se cumplan los requisitos señalados en la normatividad tributaria, de acuerdo con el inciso 1 del artículo 105 del Estatuto Tributario. Y de manera que, para efecto de la procedencia de deducción, se exige que el activo haya prestado servicio en el año gravable, ya sea durante parte o la totalidad del mismo, siempre y cuando el método de depreciación utilizado no esté condicionado a su uso o contenga cualquier otra limitación al respecto. Asimismo, la tasa de depreciación debe ser establecida de conformidad con la técnica contable sin que se superen las tasas máximas de que trata el artículo 137 del Estatuto Tributario del que hemos estado hablando. ¿Ok? Entonces, básicamente, digamos que ese párrafo nos está indicando o nos está hablando implícitamente de lo que es la hipótesis del devengo. Esa hipótesis del devengo era lo que anteriormente en la contabilidad viejita se denominaba causación. Entonces, cuando ese párrafo nos habla acerca del devengo, y esto va a tener un efecto en mi depreciación, aún teniendo en cuenta que yo no utilicé el activo todo el año, sí me lo puedo tomar como deducción esa depreciación. Ahora bien, eh, volvamos a nuestro archivo en Excel. Me salgo de acá. Listo, entonces me voy para mi archivo. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es llevarme todas estas cuentas que pertenecen a la propiedad, planta y equipo y que están identificadas con el renglón 42. Este renglón, esta columna en Excel es la clave porque con base en el código que yo tenga acá, él me va a heredar los datos de esta columna saldo de declaración al renglón 42 de la declaración y me los va a ir sumando. ¿Ok? Entonces, en mi sumaria de renta, que es en la hoja en la cual estamos, voy a llevar al renglón 42 de propiedad, planta y equipo todas aquellas transacciones que tengan que ver con ese ítem. Es decir, todas estas cuentas que tenemos acá, de la 29 a la 41. Todo esto me lo voy a llevar para mi renglón 42 de la declaración de renta. Y también debo registrar en ese renglón 42 lo que tiene que ver con las propiedades de inversión. ¿En dónde están las propiedades de inversión aquí en este archivo? Básicamente están en este renglón aquí.
propiedades de inversión y propiedades de inversión ajuste NIF. Eso también hace parte de, del renglón 42, denominado propiedad, planta y equipo, en mi formulario de declaración de renta. Así las cosas, entonces, ¿qué debo tener en cuenta para calcular la cifra que debo indicar en ese renglón 42 de mi declaración de renta? Pues para eso debo ubicarme en este anexo que tengo acá, esta hojita que se llama PPY. Ahí está el detallado de la propiedad planta y equipo. Aquí en esta propiedad planta y equipo tenemos este desglose de las bases fiscales, ¿ok? Eh, Básicamente, bueno, esto va hasta acá. Básicamente, debo tener todo el detalle de cada uno de los ítems que me conforman mi propiedad, planta y equipo, ¿sí? ¿Cuál es el terreno? ¿Cuáles son los terrenos que son propiedades de inversión? ¿Cuáles son las edificaciones, la maquinaria, los muebles y enseres? ¿Cuál es la flota de transporte, etcétera, etcétera? Para esos casos, debo elaborar una plantilla como la que aparece en estos renglones de arriba. Eh, Acá, esta plantillita, ¿ok? En donde, pues básicamente está el detalle de cada uno de los activos fijos que utilizo bajo propiedad, planta y equipo. Entonces, este detalle debe contener lo que es el costo histórico, que es este, debe contener la depreciación acumulada, debe contener el valor fiscal que resulta eh, de restarle al costo histórico esa depreciación acumulada. Debo tener el costo atribuido NIF o valor razonable en propiedades de inversión, ¿sí? Eh, y al final debo tener la depreciación acumulada según las NIF, ¿ok? Esa es más o menos la tablita que he diseñado para llevar el control de la propiedad, planta y equipo. Entonces, de esta manera, una cosa va a ser lo que está en la contabilidad, ¿sí? Y otra cosa va a ser lo fiscal. Por ejemplo, al comprar valores en la cuenta de edificación, que está acá en el renglón 74, ¿sí? Eh, digamos que cuando yo comparo esos valores en ese renglón 74, la única diferencia que hay en ese renglón es la depreciación acumulada, ¿sí? Pues mire que este valor, 2.445 millones, equivale al mismo costo en la columna de NIF. Eh, y digamos que ahí, digamos que cuando calculamos que esa diferencia que hay es la depreciación acumulada, entonces al haber diferencia en esa depreciación acumulada, esa es la única que se va a ver afectada por el ajuste fiscal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa sección? Entonces, nos vamos a nuestra hoja sumaria de renta que tengo acá, ¿sí? Y voy a observar que para el caso de los terrenos que están ubicados aquí en el renglón 31, hemos eliminado los ajustes de NIF porque, ¿por qué lo hicimos? Porque fueron los valores que al momento de implementar NIF o de realizar el proceso de convergencia, yo incrementé el valor de mi activo, ¿sí? Y en este caso, ese valor no se declara y se elimina, ¿sí? Entonces, yo incrementé erróneamente el valor de mi activo en mi contabilidad, pero eso tributariamente no tiene ningún efecto. Entonces me devuelvo. Básicamente estamos hablando del terreno y me dice que los terrenos suman 1900. Bueno, digamos que los terrenos me están sumando dentro de mi sumaria de renta. Yo traía un saldo contable de mi contabilidad que los terrenos ajustados según las NIF me dan 1.450 millones, según el saldo NIF, ¿sí? Pero frente a ese tema, digamos que lo que hay que hacer acá en sumaria de renta es que ese valor se elimina. Por eso acá en ajustes
yo coloco ese mismo valor del terreno ajuste NIF de 1.450 millones, lo coloco restando para que ese valor no sea tenido en cuenta. O sea, yo me llevo a mi declaración de renta los 650 millones del terreno 1 de producción, me lo llevo, ¿sí? Me llevo el terreno de parqueadero por 550 millones, que lo tengo acá, los 550 millones. Ese ajuste NIF, como les digo, pues no lo debo reflejar en mi, es decir, eso no hace parte de mi declaración de renta, por eso lo invierto en la columna de ajustes para que el saldo que pase sea cero. Luego viene todo el tema de las edificaciones. Entonces ya ahí quedan ajustados mis terrenos. Y a nivel de edificación, el valor que me llevo, según aquí mi sumaria de renta, es de los 2.445 millones, que son estos que tengo acá, 2.445 de edificación, y que es el mismo costo atribuido que tengo aquí según NIR, ¿sí? Y sumaria, y a nivel de maquinaria tenemos 825 millones. Maquinaria, estos 825 millones, que tanto a nivel de costo histórico como de costo NIF es el mismo, 825 millones. Entonces, me lo llevo de esa manera para mi sumaria de renta. Los muebles y enseres, 435 millones. Tal cual lo que aparece en el costo histórico, que coincide con la columna del costo NIF, 435 millones. Y todo lo que, digamos que este vehículo, esta tractomula, por 245 millones. 245 millones, 245 millones. ¿Listo? Eh, listo. Ahora, hay empresas que pueden tomar el avalúo catastral como costo, ¿sí? Pueden tomar el avalúo catastral como valor patrimonial de ese terreno, de esa edificación. ¿Eso qué permite? Bueno, digamos que eso es permitido, eso es válido desde el aspecto fiscal. Por esto es tan importante tener nuestra matriz de la propiedad, planta y equipo con el detalle de esa cuenta. Es decir, podemos tener aquí a nivel de esos costos históricos los avalúos que nos llegan a nivel de avalúo catastral. Y hay que tener en cuenta que hay empresas que están depreciando fiscalmente activos que valoraron bajo NIF, pilas. Eso no es deducible, ¿sí? Hubo personas que valoraron la edificación y la están registrando por un valor más elevado que el valor que pagaron por él. Y a sabiendas que esto debe ser así para efectos contables, hay que tener presente que para efectos fiscales solo podemos depreciar el valor que se pagó por ese bien. No nos aceptan valorizaciones, ¿ok? Por eso es importante tener en cuenta ese costo histórico, es decir, el valor que usted pagó en el momento que hizo la compra de ese edificio. Sobre ese valor es que usted va a empezar a efectuar todo el tema de, digamos que ese es el que va a reportar al fiscalmente, ¿sí? Ese valor es el que usted va a reportar y con base en eso es que va a empezar a hacer las respectivas depreciaciones. Entonces, eh, elimino ese ajuste NIF, ¿sí? Todo aquí en mi sumaria de renta, elimino este ajuste NIF de los terrenos, ¿sí? Eh, y elimino también el ajuste NIF en la depreciación, que es básicamente este. Depreciación acumulada de edificación ajuste NIF, 1.515 millones, ¿sí? Este lo elimino. Esos 1.515 millones de depreciación. Y bueno, ¿por qué se elimina esa depreciación? Digamos que hubo muchas personas que cuando afectaron
en el proceso de convergencia, cuando nos pasamos de la contabilidad antigua al estándar internacional, realmente lo que hicieron fue hacer un ajuste en la depreciación y no en el costo. A tal punto que, por ejemplo, en edificación, en el renglón, acá, sumaria de renta, en estos dos renglones, hicieron un ajuste de 1.515.900.000 pesos. Ahora, en flota y equipo de transporte, que está aquí, en lo de la tractomula, hicieron un ajuste de 145.952.000. Esos valores los vamos a restar. Eso no me lo puedo llevar para mi declaración de renta. Eso no me lo va a aceptar la DIAN. Por eso lo coloco con signo negativo para que el valor que me pase a mi saldo de declaración sea cero en cada uno de esos casos. ¿Ok? Cero acá, cero acá, cero acá. ¿Listo? Entonces, de esa manera me estoy llevando ya mis valores o mis cifras completamente depuradas. Y ese es el valor que me voy a llevar para mi declaración de renta. En mi declaración de renta me van a aparecer los 2.968.090.000 que salen de sumar todo lo que me aparece acá en el renglón 42, ¿sí? Más estos 700 millones. Me da la suma que me aparece aquí abajo en el Excel, me dice 2.968.089.787. Pero como hay que redondear las cifras, entonces me llevo a mi formulario de declaración de renta esa cifra. 2.968.090.000 pesos. ¿Listo? Eso con el tema de las propiedades, plantas y equipo, propiedad, planta y equipo. El tema de propiedad, planta y equipo, como se dieron cuenta, es bastante grueso, es muy robusto, son muchas las reglas que hay que tener en cuenta desde lo contable y desde lo fiscal. Por ende, les recomiendo muchísimo hacer mucho énfasis cuando vayan a estudiar ese tema de propiedad, planta y equipo, porque su implicación dentro del componente fiscal es bastante alto y puede llegar a generarle algún tipo de inconveniente si algo de eso no se tiene bien. Por eso es que cuando la norma cambia, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en activos en propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Y así entonces entramos a lo que es los activos intangibles. ¿Listo? Acá con toda la temática de activos intangibles, tenemos que empezar por explicar que eh, intangibles, bueno, ¿qué se entiende por eso de intangibles? Digamos que esos activos intangibles hacen referencia o bueno, corresponden más bien a activos que son identificables, ¿sí? Tienen un carácter monetario, pero no poseen apariencia física o no tienen cuerpo, ¿sí? No tienen la famosa corporalidad de la que habla el estatuto tributario. Entonces, la sección 18 del estándar para pymes nos indica las condiciones que se deben verificar para registrar un activo intangible contablemente y eso se hace de la siguiente manera. Entonces, lo primero es que sea probable que ese intangible genere flujos futuros de beneficios. Segundo, que su costo pueda medirse con fiabilidad. Y tercero, que el activo no sea el resultado de desembolsos incurridos de manera interna para su formación. Esas son como los tres ítems que debemos tener en cuenta. Ahora, de esta manera, estas condiciones pueden ser aplicadas en relación con los intangibles en el siguiente sentido. Entonces, identificabilidad. ¿A qué hace referencia ese término de identificabilidad? Que se debe poder separar de la entidad sin afectar sus operaciones para venderlo, arrendarlo, explotarlo o intercambiarlo. ¿Ok? Y provienen de beneficios contractuales o legales, sean o no transferibles o separables de la entidad. ¿Listo? Eh, Esos activos intangibles, perdón, el otro aspecto, porque no es solamente identificabilidad, también tema de control. El control se refiere a la capacidad de beneficiarse del activo e impedir que otras entidades se beneficien de él.
Dicha capacidad está atribuida en un contrato o en una ley. Y segundo, la entidad podrá tener el control a través de derechos legales como propiedad intelectual, restricciones derivadas de acuerdos comerciales, etc. Y en tercer lugar, que genere beneficios futuros, es decir, deben generar beneficios en forma de venta de bienes y servicios, ahorro en costos y otros beneficios provenientes de la utilización del activo. Son las tres condiciones que se deben tener en cuenta para poder catalogar un activo como intangible. ¿Ok? Esos activos intangibles pueden clasificarse según su forma de incorporación dentro de los estados financieros como adquiridos o como formados internamente. Entonces, esa clasificación de los activos intangibles tenemos los intangibles adquiridos, que son aquellos que se han obtenido de terceras partes como resultado de una compra, una donación, una combinación de negocio o una permuta. Por ejemplo, marca comercial adquirida a un competidor, una franquicia adquirida para explotar un establecimiento de comidas rápidas, una adquisición de una licencia de programa, de un software contable, cualquier otro tipo de software, etcétera. Y los intangibles formados internamente son aquellos creados como consecuencia de la operación de la entidad sin que existiera la necesidad de realizar pagos adicionales. Por ejemplo, una lista de clientes, el crédito mercantil generado internamente, el posicionamiento de la marca de la entidad, etcétera. Entonces, esos intangibles que son formados internamente no pueden reconocerse como activos debido a que no son identificables, no son controlados por la entidad ni se pueden medir de manera fiable. ¿Ok? Eso es una condición, porque es que sería muy chévere que usted dijera, ah, no, sí, esa marca yo la creé y yo la tengo valorada en 150.000 millones de dólares. Pues, ¿de dónde sacó ese cálculo? ¿Cómo lo hizo? Para evitarse eso, la norma de una vez le dice, mire, los intangibles que se forman internamente de la organización no pueden reconocerse como activos debido a que no son identificables, no son controlados por la entidad, ni tampoco se pueden medir de una manera confiable. ¿Ok? Ahora, eh, esos intangibles que son adquiridos, que yo los adquirí a otra compañía, pueden reconocerse como activo, ¿sí? Su reconocimiento inicial está definido en los párrafos 18.10 a 18.13 del estándar para pymes, dependiendo del tipo de intangible, de la siguiente manera. Entonces, reconocimiento de intangibles como activo, tipo de intangible y el costo del activo. Entonces, el primer tipo de intangible, los adquiridos de forma separada, como lo indica el párrafo 18.10. Entonces, ¿cómo mido el costo de ese tipo de intangible? Tomo el precio de adquisición, incluyendo aranceles de importación e impuestos no recuperables, le resto los descuentos comerciales y le sumo los costos directamente atribuibles a la preparación del activo para su uso. Es decir, lo reconozco teniendo en cuenta la compra, o sea, el valor que pagué por adquirir ese software contable, más todo lo que incurrí para que ese software estuviera en funcionamiento en la organización. ¿Listo? Eso hay que tenerlo bastante claro. Otro tipo de activo intangible son aquellos que son adquiridos como parte de una combinación de negocios. Ahí, ¿cómo voy a medir el costo de ese activo? Pues básicamente a valor razonable en la fecha de adquisición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya existía, ya estaba funcionando, ya estaba al interior de una organización funcionando. Entonces lo que me dice la norma es, ok, como ya tiene esa característica, mídalo al valor razonable. Si no puede medir el valor razonable con fiabilidad, no debe reconocer el intangible. Esa es una condición. Hay otro tipo de intangible que se denomina los adquiridos mediante una donación. Para ello, se miden esos activos a valor razonable en la fecha en que se recibe o es exigible ese bien. Entonces, si fue adquirido mediante una donación, para recibir un activo de estos en calidad de donación, se deben cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Hay que hacer una carta también en la cual yo como empresa que estoy siendo beneficiada por esa donación, debo emitirle una certificación a la empresa donante
para que ella pueda descontar eso en su declaración de renta, ¿ok? Pero eso tiene unos requisitos, ¿ok? Entonces los invito a que lo puedan leer. Y el último tipo de intangible, los adquiridos mediante una permuta. Ahí se hace a valor razonable y si la transacción no tiene carácter comercial o el valor razonable no puede medirse con fiabilidad, el costo en su valor en libros, pues digamos que no se va a poder calcular, no se va a poder contemplar dentro de nuestra contabilidad. Y sucede que así como teníamos en nuestra propiedad, planta y equipo, un valor residual, pues para los intangibles también se puede aplicar un valor residual. Y para eso, digamos que el párrafo 18.23 del estándar para pymes señala que el valor residual de un intangible es cero a menos que, primero, que exista un compromiso por parte de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil. ¿Sí? Ahí puedo calcular ese valor residual mayor que cero. O en segunda instancia, si es que existe un mercado activo para ese activo intangible y puede determinarse el valor residual con referencia a ese mercado. Además que sea probable que este mercado exista al final de la vida útil del activo, porque puede ser algo temporal. ¿Ok? Digamos que la entidad debe revisar periódicamente aspectos que influyan en el cambio de las estimaciones relacionadas con sus activos intangibles, como por ejemplo modificaciones en la forma de usarlo, eh, avances tecnológicos, ¿sí? Variaciones en los precios del mercado, etcétera, etcétera. Entonces miremos a nivel de ejemplo lo siguiente. Nos dice que la sociedad VSA compra un programa informático en enero de 2021, el cual tiene un costo de 7 millones de pesos. Como se debía realizar una adecuación dentro de la compañía para la instalación del mismo, la entidad utilizó un colaborador para tal proceso, quien representa una mano de obra de 1.500.000 pesos. De forma externa se contrató una persona para capacitación del personal por 800.000 pesos. Entonces, traduciendo, básicamente, cuando usted compra un software, por lo general hay que incurrir en eso se llama, en un proceso de adaptación a la empresa. Es decir, debo ajustar ese software para que funcione de acuerdo a los procesos y procedimientos de esa empresa puntual. No todo software es simplemente, bueno, lo voy a instalar y ya he hecho andar el tema. No, debo ajustarlo a las diferentes condiciones y políticas que tenga implementada la organización. Entonces, ese software me costó 7 millones, pero como hubo que hacer esa adecuación me costó 1.500.000. Y aparte tuve que contratar capacitación que me costó 800.000 pesos. Entonces, básicamente aquí lo que debo hacer es, tengo el precio de compra, los 7 millones, ¿sí? Eso hace parte de ese valor de ese intangible. Pero el tema de la mano de obra, estos 1.500.000 que me están cobrando acá, yo no lo puedo llevar, eh, perdón, lo debo llevar, aquí me quedó mal el signo, discúlpeme, aquí esto es más, lo debo llevar como un mayor valor del activo, ¿ok? Que es correspondiente a 1.500.000, entonces más los 7 millones más el 1.500.000 me da 8.500.000 pesos. Pero ese valor pagado por concepto de capacitación debe reconocerse como un gasto, o sea, no lo puedo llevar como un mayor valor del activo. ¿Por qué lo debo llevar como un gasto? Porque en ese tipo de casos, sin la capacitación no significa que no puede estar, que el software no es funcional, ¿sí? Por eso me dice, usted necesita una capacitación especial para aprenderlo a manejar. Perfecto, se la damos, vale 800.000 pesos, pero eso no es un mayor valor del activo. Hay que tener mucho cuidado porque muchas empresas lo suman como un mayor valor de ese activo y cuando llega la visita del inspector de la DIAN, le dice, ¿y usted por qué me sumó ahí la capacitación si la capacitación no tiene por qué estar ahí dentro o contarse como un mayor valor de ese activo? Entonces, básicamente, lo que hago es, tomo el activo intangible por los 8.500.000 al débito contra un efectivo o equivalentes al efectivo al crédito por 8.500.000 pesos. Y el gasto, entonces, son gastos capacitación por 800.000 pesos al débito contra activo contra un efectivo y equivalentes al efectivo por 800.000 al débito.
¿Listo? Eso es lo que, digamos que así quedaría contabilizado esta adquisición de este activo intangible. ¿Listo? Ahora, vayámonos a nuestro archivo en Excel y miramos lo siguiente. Entonces, voy a mi archivo. Eh, digamos que después de nuestra propiedad, planta y equipo, eh, digamos que hay que abordar todo lo que está relacionado con esos activos intangibles que básicamente se relacionan en este renglón 40 de nuestro formulario 110, ¿ok? En nuestra hoja sumaria de renta, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos en el renglón 42 y 43, tenemos un programa de contabilidad, ¿sí? Eh, digamos que aquí tenemos ese programa de contabilidad que nos costó 65 millones, ¿sí? Y nos lo llevamos a nuestra declaración de renta, pero tenemos esta otra cuenta de amortización por los 65 millones que van restando, ¿sí? Entonces, ya prácticamente, ¿qué quiere decir eso? Que está totalmente depreciado ese programa de contabilidad. Por ende, no lo llevo, me llevo esa cifra en cero. Tengo 65 millones acá menos 65, me da cero. ¿Listo? Que es la cifra que me llevo aquí a mi declaración de renta. Por ende, a mi formulario 110 pasa ese valor en cero. Mire, activos intangibles, renglón 40, 0 pesos. ¿Por qué? Porque ya estaba depreciado ese activo. Que si no se hubiera alcanzado a depreciar en su totalidad, pues me llevo únicamente la parte, o sea, el costo de ese activo intangible menos la depreciación, ese sería el valor que me llevo a este activo intangible, a este renglón 40 del formulario 110. ¿Ok? Eh, y continuando aquí con nuestro archivo en Excel, en nuestra hoja sumaria de renta, en los renglones 44 a 46, mire que aparecen aquí unas suscripciones a revistas, unos arrendamientos y unas pólizas de seguros, ¿sí? Básicamente estos tres ítems me conforman en mi formulario de declaración de renta este renglón 43, que son otros activos, ¿ok? Que están valorados en 26.166.000 pesos. Digamos que estos rubros son otros activos que son los que tenemos acá en sumaria de renta, suscripciones a revistas, arrendamientos, pólizas de seguros. Eh, digamos que en este tipo de casos, estos rubros, esos tres rubros que aparecen ahí en el señalados en nuestra sumaria de renta, se reconocen como un gasto pagado por anticipado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pago una suscripción a una revista, se entiende que fue pagada por anticipado, ¿ok? Lo mismo pasa con un arrendamiento que pagamos y que por la razón que sea no hemos utilizado el bien, eso se considera un gasto pagado por anticipado, al igual que las pólizas de seguro. Esos rubros que están ahí marcados hacen referencia a los gastos pagados por anticipado, ¿ok? Entonces, a nivel de la suscripción a revista, 12 millones, los arrendamientos 6 millones y medio y la póliza de seguros por 7.500.000 pesos. Eso básicamente en mi formulario de declaración de renta, en el renglón 43 de otros activos, me suma este valor, 26.166.000. ¿Listo? Ahí están los 26.166.000, que es el mismo valor que me llevo acá. Eso hace parte de esa columna de otros activos. ¿Listo? Y ya volviendo a nuestra presentación con todo el tema de las propiedades de inversión, que es otro tema que resulta ser bien importante. En propiedades de inversión, como lo explicamos cuando estábamos en la sección o en el apartado de propiedad, planta y equipo, las propiedades de inversión corresponden a esos bienes inmuebles, como cuáles, como terrenos y edificaciones que están destinados únicamente a generar renta. Es decir, yo no los uso dentro del desarrollo de mi objeto social, sino que los tengo arrendados a un tercero. ¿Ok? Entonces, solo se reconocerán
las propiedades de inversión como activos cuando sea probable que los beneficios económicos que estén asociados con tales propiedades fluyan hacia la entidad. ¿Ok? Eh, eso es bien importante, no como las malas prácticas que se hacen. Por ejemplo, conozco universidades en donde, como son entidades sin ánimo de lucro, ¿cómo saca las utilidades una entidad sin ánimo de lucro si se supone que no está generando lucro? Esa es más o menos la filosofía de una universidad. Pues básicamente ellos ¿qué hacen? Eh, digamos que los socios fundadores crean la universidad, pero ellos por aparte forman toda la infraestructura. Entonces, yo voy a construir los edificios y se los arriendo a la universidad. Entonces, ese pago que le está haciendo la universidad a ese socio por el hecho de arrendar ese edificio, eso no aplica como una propiedad de inversión, porque es que el bien le pertenece es al socio, no le pertenece a la universidad. Entonces, esos socios, de esa manera sacan esa rentabilidad, sacan esas utilidades. Que si es legal o no, pues bueno, digamos que no soy quien para decir si eso es legal o no, eh, pero digamos que no es como tan chévere, ¿sí? Porque pues ya cuando usted se da cuenta de ese tejemaneje, pues cae en situaciones como lo que le pasó a la universidad, eh, ¿cómo es que se llama? San Martín, en donde los socios hacían eso, sacaban todos los recursos y los desviaban de la universidad, la descapitalizaron completamente y casi va a la quiebra de esa institución por esas malas prácticas. Y otro aspecto en donde se debe reconocer como propiedad de inversión es si cumple la condición de que su costo pueda ser medido con fiabilidad. Entonces, la sección 16 del estándar para pymes nos indica que las propiedades de inversión deben medirse por su costo en su reconocimiento inicial, comprendido ese costo, básicamente por lo que fue el precio de compra, perdón, su precio de compra y cualquier otro gasto directamente atribuible. ¿Qué otro gasto atribuible puede estar ahí? Mm, todo el tema de honorarios legales, ¿sí? Honorarios de intermediación, impuestos por la transferencia de la propiedad y otros costos de transacción que puedan estar ahí inmersos en ese tipo de negociación. Ahora, si ese pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo viene siendo el valor presente de todos los pagos futuros, ¿sí? Digamos que ahí ya la entidad no va a reconocer en el importe en libros de una propiedad de inversión los costos derivados del mantenimiento diario de ese bien, ¿sí? ¿Por qué no lo debe reconocer? Porque esos son, digamos que ese tipo de gastos deben reconocerse como tal en el estado de resultados, es decir, llevarse como un gasto y no como un costo. ¿Ok? Eso no es un mayor valor de la propiedad de inversión. Entonces, esas propiedades de inversión incluyen las propiedades recibidas en arrendamiento financiero, ¿sí? Para ciertos casos y las mantenidas en arrendamiento operativo. Eh, digamos que en cuanto a la medición posterior, porque lo que estábamos hablando era la medición inicial, en la medición posterior, el párrafo 16.7 del estándar para pymes nos indica que las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de manera fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado, se deben medir a valor razonable en cada fecha sobre la que se informa, reconociendo obviamente en resultados los cambios generados. Pero si una participación en una propiedad que está mantenida bajo arrendamiento clasifica como propiedad de inversión, esa partida que está contabilizada por su valor razonable será esa participación y no la propiedad como tal. ¿Ok? Entonces, cuando ya no sea posible medir de una manera confiable o de una manera que no me demande tanto esfuerzo o costo, un elemento de esas propiedades de inversión, digamos que a partir de ese momento la entidad puede proceder a contabilizar la partida teniendo en cuenta lo que dice la sección 17 del estándar para pymes,
que hace referencia a la propiedad planta y equipo hasta que vuelva a estar disponible una medición fiable del valor razonable. ¿Ok? El tema de todo lo que tiene que ver con este tipo de propiedades de inversión, pues digamos que tiene sus arandelas. Eso no es, no resulta ser tan sencillo, máxime cuando en las empresas tienen ese tipo de situaciones, que una parte es arrendada y la otra no. Entonces, digamos que tratar de hacer ese prorrateo, digamos que ahí se pueden generar inconvenientes y situaciones que puedan llevar a error en la parte contable y por ende en la parte tributaria. ¿Ok? Mm, ¿Cómo se clasifican? Entonces, bueno, digamos que aquí vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación de activos como propiedades de inversión. Eh, y lo que vamos a hacer acá es presentar unas situaciones acerca de la clasificación en la categoría de activos correspondiente a propiedades de inversión. Entonces yo hago una pregunta y pues me la, si tienes a bien Elizabeth, me la respondes. Si la sabes, si no, pues no me dice, no la sé y pasamos, ¿ok? Entonces yo hago una pregunta de una situación puntual y tú me indicas si eso es propiedad de inversión o no. ¿Listo? Entonces, una entidad posee un edificio con 15 oficinas, las cuales son arrendadas a terceros mediante arrendamiento operativo. ¿Crees que esa es una propiedad de inversión? Sí, Ok, perfecto. Sí, ¿por qué? Porque es un bien inmueble que se tiene para obtener una renta proveniente de dicha propiedad. Además, es un arrendamiento operativo en el cual se entrega totalmente el inmueble por el término de duración del contrato. ¿Listo? Segundo, una entidad posee un edificio con 15 oficinas, las cuales son arrendadas a terceros mediante arrendamiento operativo, tal cual como la situación anterior. Pero adicional nos dice, la entidad proporciona servicios de aseo, o sea, nosotros le proporcionamos servicios de aseo, servicios de vigilancia y mantenimiento. Estos servicios son una parte pequeña del contrato. ¿Será que así, con ese servicio que le estamos prestando, nosotros que somos los dueños del edificio y le estamos prestando esos servicios que resultan ser pequeños, se puede seguir indicando que esto es una propiedad de inversión? sí. Ok, o sea, digamos que sí se puede y nos dice que en la medida en que los servicios no sean significativos para la obtención del ingreso, se consideraría propiedad de inversión. Pero eso es porque son una pequeña parte del contrato. Pero si fuera una parte mayor al 50%, ahí ya digamos que hay una, ¿cómo se dice esto en términos jurídicos? Ay, se me fue. Digamos que hay como un conflicto de intereses, entonces no aplicaría, en ese tipo de casos no se aplicaría ese activo como propiedad de inversión. Tercer caso, una entidad posee un edificio que arrienda a un tercero, el cual le da uso como hotel. La entidad no proporciona servicio alguno a los huéspedes del hotel. ¿Esto será una propiedad de inversión? No, probé, no lo tengo muy en claro. Ok, lo vuelvo a leer simplemente como para darte un poquito de contexto. Una entidad, o sea, nosotros, poseemos un edificio y lo arrendamos a un tercero y el tercero hace con él lo que quiera. Entre ese lo que quiera, él creó un hotel. Nosotros no le proporcionamos ningún servicio a los huéspedes de ese hotel ni nada. ¿Será que eso es una propiedad de inversión? ¿Nos Sí, pertenece? señor. Ah, perfecto. Nos pertenece que se lo arrendamos y que él hizo allá, él creó un hotel, puede haber creado un casino, puede haber creado una bodega, lo que él a bien tuvo por hacer con el bien es algo que se sale de lo nuestro y por ende eso se considera una propiedad de inversión. Entonces, es un bien inmueble que se tiene para obtener una renta proveniente de dicha propiedad. Adicionalmente, no proporciona servicios sobre esa propiedad. Entonces, digamos que somos, no, esto se considera realmente una propiedad de inversión. Otra, una controladora posee un edificio
que arrienda una subsidiaria. Entonces, imagínate, nosotros somos la controladora, somos una empresa más grande y tenemos una subsidiaria, es decir, la subsidiaria nos pertenece. Nosotros tenemos injerencia sobre esa empresa. ¿Listo? Entonces, nosotros como controladora le arrendamos a esa subsidiaria un edificio mediante un contrato de arrendamiento operativo. Esa subsidiaria utiliza el edificio como establecimiento minorista para la comercialización de sus productos. ¿Será que en ese caso eso puede ser una propiedad de inversión? Diego, Eh, profe Diego. Profe, yo creería que sí. ¿Por qué? Porque digamos que ahí estamos, cuando se hace, digamos que en este tipo de casos, la empresa, la controladora, tiene que consolidar estados financieros. En esa consolidación de estados financieros, ahí habría un conflicto de intereses. ¿Ok? Digamos que para este tipo de casos, hay que tener presente que en una propiedad del grupo económico, por lo que es usada por ese grupo económico, eh, ahí hay un conflicto de intereses. Entonces, en los estados financieros de la controladora aparecería como propiedad de inversión, pero en los consolidados de una propiedad, planta y equipo usada por el mismo grupo económico. Entonces, hay que tener esa salvedad de lo que, digamos que, cómo lo voy a reflejar desde mi contabilidad. ¿Por qué? Porque puedo estar cometiendo un error y eso me lo va a cobrar la DIAN en cualquier momento en alguna vigilancia que me vaya a realizar. Otro caso, nos dice, una entidad posee un edificio que arrienda a un tercero mediante un arrendamiento financiero. ¿Será que esa es propiedad de inversión? Sí, profe. Y mira que no, porque en los arrendamientos financieros se da de baja el activo entregado bajo dicha modalidad. Que ahí no nos aplica Ah, la no. propiedad de inversión. La otra nos dice, una entidad adquirió un terreno para venderlo en el corto plazo con un margen de ganancias del 30%. No se espera que el terreno genere rentas. ¿Será que aquí aplicaría para propiedad de inversión? O sea, adquirimos un terreno para venderlo en el corto plazo con un margen de ganancia del 30%. Es decir, compramos ese terreno para desprendernos en cualquier momento y esperamos obtener una rentabilidad fruto de esa venta de mínimo un 30%. Y no esperamos que ese terreno genere rentas. O sea, ya lo tenemos claro que no nos va a generar rentas. ¿Lo debo clasificar como propiedad de inversión? Pero yo diría que no. Pero Perfecto, no me pregunte por perfecto. qué, porque no. No, está bien, pero y no te estoy calificando ni nada de eso, tranquila, pero ¿qué te lleva a pensar que no? Y está bien, esa es la respuesta, pero ¿por qué consideras que no? Profe, porque yo diría que el momento en que lo compramos, como tal, yo creo que no hay una propiedad de inversión, porque si yo lo vendo, no me va a seguir generando rentabilidad. Pues no sé. Pero pues No porque yo digo está, que si yo tengo una propiedad, o sea, no perdóname. lo voy a conservar, eso haría parte, yo creo que se Exacto, contabiliza de otra forma. exactamente, o sea, desde el momento mismo en que tú compraste por eso es que siempre les he dicho que algo muy importante dentro de la contabilidad de una organización es tener claro para qué se adquirió un bien, ¿sí? No es lo mismo adquirir un terreno con el propósito de instalar allá una planta, una bodega o un punto de distribución que que comprar un terreno con ánimo especulativo. Eso mismo pasa con las acciones. Es diferente comprar acciones de una empresa que tú lo único, por ejemplo, acciones de Ecopetrol, que tú sabes que nunca vas a ser dueña de Ecopetrol, ¿sí? Pero que compraste esas acciones simplemente porque estoy esperando el momento en que esas acciones suban para ahí mismo salir y venderlas. Es decir, estoy especulando con esas acciones. En ese tipo de casos, yo llevo eso como unas inversiones. Diferente a si yo
compro unas acciones de una empresa en la cual yo aspiro, con el paso del tiempo, tener el control de esa empresa. Ahí yo las debo llevar a una cuenta en patrimonio. ¿Ok? Entonces, mira cómo el concepto, o más que el concepto, la intención con la que yo hago una negociación, me hace cambiar el registro contable en la contabilidad de la organización. En este caso, como compramos ese terreno, pero ya sabemos que nos vamos a desprender de eso rapidito, lo compramos porque era un gangazo y sabemos que lo vamos a vender, entonces eso no aplica para llevarlo directamente con una propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que medir la intención. Esa intención o el propósito de la compra del terreno es comprar y vender, es decir, no se genera renta ni plusvalía, fruto del arrendamiento, que es el propósito de una propiedad de inversión. ¿Ok? Entonces, te agradezco por haber participado y digamos que esto nos ayuda a tener un poquito más de claridad frente a la implicación que puede llegar a tener este tipo de activos dentro de la organización. ¿Listo? Bueno, continuando, veamos un caso práctico simplemente para tener presente. Ya con la tablita anterior tenemos una visión mucho más clara, pero este caso práctico como para reforzar. Nos dice, la sociedad Ubisas adquirió un edificio con el objetivo de arrendarlo, si esta es la intención, arrendarlo, y obtener utilidades fruto de dicha explotación. Cae perfectamente con las condiciones de llevarlo como propiedad de inversión. El precio de compra de contado fue de 500 millones de pesos, los gastos de escrituración y otros suman 20 millones de pesos. Entonces, básicamente, el reconocimiento y la medición inicial de esa compra lo vamos a hacer por 520 millones, es decir, lo que nos costó el bien más los otros gastos en los que incurrimos para tener la propiedad de ese bien. Eso nos da 520 millones de pesos. ¿Listo? No sé aquí por qué le puse pérdida por deterioro. Bueno, ahorita lo corrijo. Entonces, en ese tipo de casos, la contabilización sería la siguiente. Tenemos el activo propiedades de inversión y de una vez lo llevamos a propiedades de inversión porque nuestra intención es arrendarlo y obtener utilidades. ¿Ok? Entonces, cae directamente con la eh, condición mínima que nos pide la clasificación como propiedad de inversión al débito, los 520 millones contra efectivo y equivalentes al efectivo porque lo compramos de contado. Aquí pudimos haber sacado un préstamo con el banco, alguna cosa de esa. Entonces, al crédito 520 millones. Esa es la contabilización de esa propiedad de inversión. Al cierre del 2021, la entidad contó con información de mercado suficiente para determinar de forma fiable que el valor razonable del edificio ascendió a 652 millones. ¿Por qué? Porque cuando usted lo compró, usted sabía que ahí le iban a mandar una vía o que iban a colocarle, qué sé yo, unas grandes superficies y eso le iba a valorizar el terreno, etcétera, etcétera. Entonces, a final de ese periodo, el terreno pasó a ser valorado en 652 millones de pesos. Para eso, entonces tenemos el valor razonable al cierre del 2021 por 652 millones de pesos. El importe que tenemos en libros es de 520, entonces tenemos una ganancia por revaluación de 132 millones de pesos. ¿Ok? Ay, perdón. Aquí, listo. Entonces, aquí la contabilización es propiedad de inversión al débito 132 millones contra una cuenta en el ingreso, medición a valor razonable de ese activo al crédito 132 millones de pesos. De manera tal que, bueno, ¿por qué consideras que nos llevamos aquí 132 millones y no los 652 millones de pesos? Profe, ¿me repite, porfa? Ok, estamos a 31 de diciembre del 2021 y pudimos deducir de manera fiable que el terreno que habíamos adquirido en 520 millones a 31 de diciembre vale 652 millones de pesos. Mi pregunta es, ¿por qué consideras que aquí solamente estamos registrando en este asiento contable 132 millones y no 652 millones? Profe, pues yo diría
estamos registrando como tal la ganancia, ¿cierto? Porque si nosotros con el propósito compramos ese lote era para venderlo, entonces como tal, o sea, se recuperó la inversión de ese lote, en lo que se compró y se registra pues como la ganancia, lo que se esperaba ganar a la hora de venderlo. Sí, está bien, es una explicación convincente, pero digamos que la verdadera razón es porque estamos haciendo la medición posterior, ¿ok? Estamos haciendo el Pero cierre, es que me perdón. faltaron las palabras técnicas, me faltaron las No, palabras fresca, técnicas. de eso se trata. A mí que no, pero tienes claro el concepto. Lo importante acá es saber que una cosa es la medición inicial, que fue 520 millones, ¿sí? Y otra cosa es la medición posterior, que es la que yo hago al cierre contable, en este caso a 31 de diciembre del 2021. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Si el terreno se me valorizó ya no vale 520, sino 652 millones, yo debo registrar el incremento, o sea, esa ganancia por revaluación, la registro al momento del cierre contable, que básicamente, ¿qué hace el software contable? Toma, este activo, propiedad de inversión, ¿cómo era, cómo estaba el activo a 1 de enero del 2021 y cómo cerró a 31 de diciembre del 2021? Entonces, suma todos los movimientos y resta, es decir, suma y resta los movimientos, los diferentes movimientos que haya tenido esa cuenta y hace el cierre. Y de manera tal que en mis estados financieros me va a decir, ah, la empresa Ubisas tiene una propiedad de inversión valorizada digamos que me la va a mostrar ahí como el valor total de esa propiedad de inversión por 652 millones de pesos. ¿Ok? Eso es lo importante de esa medición posterior, que me consolida la información, me consolida todos los movimientos que pudo tener una cuenta a lo largo de un periodo contable y me hace el cierre. Con ese cierre es el que se hereda a mis estados financieros. En este caso, si bien es cierto, aquí tenemos 132 millones que lo determinamos a 31 de diciembre, teníamos un saldo inicial de 520 y la sumatoria de estos dos me da 652 millones, que es el valor definitivo a 31 de diciembre de ese edificio. Entonces, es eso como para tenerlo en cuenta. Frente al tema de reclasificaciones, porque es que, ¿qué pasa con los activos, con la propiedad de inversión? Que yo la puedo tener ahorita como propiedad de inversión y de aquí a mañana ya la paso la convierto en una propiedad planta y equipo, como una edificación en la cual tengo las oficinas administrativas o tengo ahí una bodega, es decir, la estoy utilizando, pasó de ser propiedad de inversión a realmente y, hacer parte del desarrollo del objeto social de la empresa. Entonces, ¿cómo pasa? ¿Qué se debe tener en cuenta para hacer esa reclasificación, para moverlo de un lado a otro en cuentas contables? Pues digamos que esas reclasificaciones desde o hacia la categoría de propiedad de inversión se realizan solo cuando existe un cambio en su uso que haya sido evidenciado por los siguientes aspectos. Primero, el inicio de la ocupación por parte del propietario en el caso de una transferencia de una propiedad de inversión a una propiedad planta y equipo. Segundo, el inicio de un desarrollo con intención de venta en el caso de una transferencia de propiedad de inversión a inventarios. Y el inicio de una operación de arrendamiento operativo a un tercero en el caso de una transferencia de inventario o propiedad planta y equipo a propiedades de inversión. Entonces, esto toca ponerle un ejemplo porque si no, aquí nos confundimos porque la norma tiene eso. Uno la lee de primerazo y no la capta muy bien, pero con un caso práctico ya digamos que se aclara el paisaje. Entonces, nos dice que una entidad adquirió una oficina por 220 millones con el propósito de arrendarla. Entonces ya sabemos que eso es propiedad de inversión. Sabemos que tiene la intención de arrendarla. ¿Para qué? Para obtener utilidades. Recibió arrendamientos por 70 millones durante el primer año. El valor razonable al cierre de ese año 2021 es de 250 millones. Es decir, la compramos en 220 y ya nos vale 250.
En el 2022 la entidad decidió ocupar la oficina. Entonces, tuvimos que reclasificar esa propiedad de inversión a una propiedad, planta y equipo, edificaciones. Entonces, la contabilización de la medición inicial es decir, la contabilización de los 220 millones se hace de la siguiente manera. Propiedad de inversión, 220 millones al débito contra efectivo y equivalente al efectivo, 220 al crédito. Segundo, los 70 millones que recibimos de ingreso, los contabilizamos como activo, efectivo y equivalente al efectivo, 70 millones al débito contra un ingreso de arrendamientos, 70 millones al crédito. Y el cálculo de la revaluación, porque ya no nos vale 220, sino que nos vale 250, entonces la diferencia es 30 millones, que es la misma dinámica del caso que vimos anteriormente. Esos 30 millones se contabilizan, o bueno, la operación es valor razonable 2021, 250 millones, importe en libros, 220, ganancia por revaluación, 30 millones de pesos. ¿Listo? Y la contabilización de la revaluación sería los 30 millones. Activo, propiedad de inversión, 30 millones contra el ingreso, medición a valor razonable, 30 millones al crédito. ¿Listo? Ahora viene lo chévere, que es la reclasificación. Entonces, cuando la entidad decide utilizar la oficina, la reclasificación queda así. Ese activo de propiedad de inversión lo reversamos, es decir, lo llevamos al crédito, porque anteriormente estaba aquí en el débito 250 millones, lo llevamos al crédito en 250 millones y lo reclasificamos como propiedad, planta y equipo en el débito por 250 millones de pesos. Entonces, la medición posterior de la oficina como propiedad, planta y equipo parte de un costo de 250 millones de pesos. ¿Ok? Eso es tal cual como se desarrolla ese tipo de reclasificaciones que se pueden llegar a presentar y eso es muy común en las organizaciones. Entonces miremos nuestro archivo en Excel, nuestro casito, para mirar qué implicación tiene eso dentro de nuestro formulario de renta. ¿Listo? Eh, Básicamente, digamos que aquí en nuestra hoja sumaria de renta, acá, en estos rangos, aparece lo que es la propiedad de inversión y propiedades de inversión a ajuste NIF. Entonces, digamos que tenemos dos rubros que hacen referencia a las propiedades de inversión, que son, como tal, la propiedad de inversión, ¿sí? Digamos que hace referencia a terrenos y que bajo NIF las propiedades de inversión en ese caso se ajustan a su valor razonable, que es lo que nos dice la norma. Nos dice las propiedades, y aquí vale la pena recalcar lo siguiente, es que cuando en contabilidad hablamos de propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión, pues por lo general eso lo mezclamos, ¿sí? Pero el cálculo o la medición posterior cambia si es propiedad, planta y equipo y es diferente la medición posterior de la propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque la propiedad de inversión me dice la norma, no señor, usted la propiedad de inversión me la tiene que medir a valor razonable. La propiedad, planta y equipo la puede medir con base en el método del costo, con base en el método de revaluación. No hay problema por el método que usted utilice siempre y cuando lo tenga descrito en la política contable. Pero la propiedad de inversión tiene que ser a valor razonable. ¿Ok? Entonces, para efectos NIF, estamos quitando el efecto del valor razonable sobre esa propiedad de inversión. En este caso, 1.192 millones. ¿Ok? Es decir, adquirimos esa propiedad de inversión en 700 millones y al cierre del ejercicio nos quedó ya se tuvo una valorización y su valor real es de 1.192 millones. Pero la parte tributaria me dice, no, Chiqui, tú no me puedes llevar, yo no te voy a reconocer las revalorizaciones. Todo lo hacemos con base en el precio de compra. ¿Y el precio de compra cuál fue? 700 millones. Y entonces tú te estarás preguntando, pero tan bobo, ¿y para qué entonces muestra eso dentro de la hoja sumaria de renta? Porque me está confundiendo. No, no se trata de confundirte, es para que dentro, y esto es una buena práctica,
Aquí yo estoy mostrando todas las cuentas que tienen injerencia en la contabilidad, pero para saber qué me llevo y qué no me llevo, aquí estoy dejando la trazabilidad de qué es lo que me estoy llevando, qué es lo que estoy descontando o qué ajustes estoy haciendo para llevarme el valor real a mi declaración de renta. Por eso es que aquí estoy reflejando el costo de la propiedad de inversión, que me costó 700 millones, y acá estoy llevando el valor de la inversión con el ajuste NIF. ¿Y eso qué hace? Como la norma tributaria no me lo vale, entonces yo simplemente lo que hago es que lo resto. ¿Okay? Aquí en ajuste lo estoy restando. ¿Para qué? Para llevarme cero en ese renglón. De tal manera que lo único que yo voy a reconocer en mi renglón 42 va a ser esos 700 millones. ¿Ok? 700 millones que están haciendo parte de esta sumatoria que tenemos acá. Aquí me da, todo esto me suma 2.268 más estos 700 millones me da 2.968 millones de pesos, que es básicamente el valor 2.968, que es el valor que me estoy llevando aquí a mi renglón 42, 2.968 millones de pesos. ¿Ok? Eso es bien importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el día que tú ya no seas la contadora de esa universidad, no seas la contadora de esa empresa, eh, van a, llega un nuevo contador y le llegó preciso visita de la DIAN. Lo están citando para que explique la declaración de renta del año tal. Si nosotros como contadores no estamos dejando evidencia de todo lo que estamos haciendo para calcular las cifras que estamos heredando en nuestra declaración de renta, podrá ser el contador mejor titulado, con maestría, doctorado, toda la experiencia del mundo, pero ese se va a volver loco porque no sé de dónde, con base en qué fue que se calcularon esas cifras. Y ese contador, es decir, aquí tenemos que propender por cambiar el chip a nivel laboral. Nosotros tenemos que trabajar y dejar documentado todo pensando en que va a llegar otra persona a reemplazarnos en cualquier momento, porque te sale una oportunidad muchísimo mejor, porque te vas para el exterior. Entonces, lo que uno hace con esta documentación es mostrar por un lado el profesionalismo que se tiene como contador. Y eso es bien importante. Pero segundo, dejar la trazabilidad completa de todo lo que hiciste para poder realizar esa declaración de renta. Que si bien de pronto te equivocaste en algún campo, en alguna cifra, ok, el contador se va a poder dar cuenta, ¿sí? Y lo va a poder corregir. Diferente a que yo no tenga absolutamente nada de dónde echar mano, de dónde voy a calcular las cifras. Entonces, ponte también en el lugar de que tú eres ese contador nuevo que necesita llegar y tener ese tipo de documentación. No me importa que aquí mi Excel me da 4.910 filas, no me interesa. Que aquí está, ay, que para qué se pone a meter esa cifra de propiedad de inversión ajuste NIF si eso no tiene ninguna implicación dentro de la declaración de renta. No importa, aquí estoy haciendo, dejando la trazabilidad de que en efecto ese valor yo no lo contemplé. ¿Sí? Y el contador nuevo que venga va a decir, ah, bueno, aquí veo que esa cifra no la contemplaron, eso no se lo llevaron para el renglón 42. Entonces, ¿en dónde estará el error? Y él va a seguir trabajando sobre identificar esos errores, ¿ok? Entonces, es básicamente aquí crear un poquito de conciencia sobre cómo podemos nosotros mejorar en nuestro trabajo y hacer que los demás también lo hagan. Entonces, en este punto, y ya para ir cerrando, pueden surgir inquietudes como, ¿puedo utilizar el avalúo catastral para efectos NIF? Esa puede ser una de las dudas. En ese caso, si me preguntan a mí, yo considero que no. Bueno, no, pero sí. Eh, digamos que sí se puede utilizar el avalúo catastral como costo para efecto fiscal. Entonces, una cosa es el uso de las NIF, que para el caso de las propiedades de inversión no exige que se midan al valor razonable, perdón, que para el caso de la propiedad de inversión las NIF nos dicen, si es propiedad de inversión, usted me hace la medición posterior a valor razonable. Eso me lo dice la norma. Pero otra cosa es para efectos fiscales en donde lo puedo
opcionalmente realizar o digamos que en donde eh, puedo contemplar más bien el avalúo catastral en lugar de el valor razonable. ¿Ok? En definitiva, entonces ya para cerrar con este tema, eh, por fin cerramos este componente del patrimonio. Era el más largo, era el que más me interesaba llegar con un nivel de detalle grande y poder explicar los movimientos contables, eh, todas las reglas contables que implican extraer las cifras y cómo esas cifras cambian con la interpretación tributaria. ¿Ok? Para el martes, el jueves, vamos a hablar acerca de esta sección de ingresos y de costos, o sea, estos dos rubros, los vamos a mirar y vamos a extraer esas cifras para poder calcular esta renta líquida ordinaria del ejercicio. ¿Listo? Y luego ya nos metemos con otros campos que son un poquito, digamos que aquí vamos a hablar acerca de lo que es la renta presuntiva, de una renta presuntiva que hoy está en una tasa del 0%, pero que puede ser que en algún momento decidan revivirla, en cuyo caso pues vamos a mirar su impacto, cómo se calcula y su implicación dentro de la declaración de renta. Vamos a hablar también acerca de los descuentos y beneficios tributarios, de dónde echamos mano para saber si podemos acceder a algún descuento o beneficio tributario y en fin, poder terminar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, pues nada, agradecerte la asistencia, la participación, todo esto yo lo valoro, lo estoy dejando al registro de las participaciones que haces y la constancia que tienes para con la materia, y entonces eso te ayuda a ganar punticos adicionales, sobre todo para el tema de que yo los eximo, para que La no evaluación. presenten, pues más que todo para el tema de que puedan quedar eximidos en el tercer corte. Ah, Y ahí no tendrían que presentar examen del tercer corte ni el taller. Pero pues habrá que ver cómo te va el día de mañana con el examen y con la entrega de la actividad. ay, Dios santo. No, va a ir bien, profe, va a ver. Exacto, sí, esa es la actitud, eso es lo que hay que pensar. Profe, y una pregunta, Dime. ¿cuánto tiempo nos va a dar para presentar esa evaluación? Como usted dice que es del corte uno y el corte 2. Sí, pues digamos que son partes teóricas, entonces es leer la pregunta y ahí está la respuesta, no tienen que hacer ejercicios ni nada de eso. En esta no los pongo a eso. En el examen de la tercera unidad, ahí sí van ejercicios. Entonces aquí digamos que el tiempo es de 35 minutos. Pero digamos que Ay, Dios, salen tres preguntas de la unidad uno y 7 de la unidad 2. Entonces es más o menos la proporción que utilizo. entonces, profe, voy a esperar ese correo con ansias. Sí, 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 claro. Mejor dicho, Dale. tengo toda la actitud para que me llegue ese correo. No, eso sí, Porque tenlo esos por seguro. ejercicios, porque esos ejercicios, profe, es que es más complicadito cuando ya le meten a uno ejercicios para uno realizar. Sí, lo que pasa es que lo que yo les decía al comienzo, esta materia está mal ubicada dentro del pensum, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto ustedes todavía Bastante. no han visto ni if, no han visto mucho componente contable, o sea, no están muy claras las bases contables y para poder desarrollar una declaración de renta, yo debo tener total claridad sobre ese componente contable, así en muchos casos la regla cambia al pasarlo al aspecto tributario, como en la depreciación. Pero digamos que en este tipo de situaciones yo soy consciente del tema, no les voy a poner un ejercicio pues para quemarlos, ni mucho menos, esa no es mi intención. Yo prefiero y soy de los que pienso que hay que enseñar de una manera amena, pero digamos que siendo claro en los conceptos. Y eso no necesariamente implique tener que partirlos con un ejercicio y además el grupo no está tan grande como para decir, bueno, hagamos grupos porque esto le toca entre varios debatir el concepto, mirar cuál es la cifra que realmente me voy a llevar para la declaración de renta, etcétera. Y el tiempo no nos da. Entonces, son muchos factores los que nos juegan en contra para el buen desarrollo de esta materia. Entonces, sí aspiro a que esta materia en el nuevo pensum académico quede mejor ubicada
y se dé más tiempo, ¿sí? No en 2 meses, desarrollar una materia en la cual hay que ver IVA, retefuente, impoconsumo, renta, y renta jurídica y renta de personas naturales. Entonces, es mucho el tema y sé que si lo hago de esa manera, pues posiblemente lo reviento. Entonces, ese no es el propósito. ¿Listo? Pero sé que te Listo, va a ir profe. bien en el examen y la actividad la vas a sacar adelante. Entonces, dale con toda que ahí vas bien. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Elizabeth, un gusto tenerte por acá y entonces nos vemos el jueves, ¿ok? Ok, profe. Que tenga un feliz Bueno, fin de semana. que te vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao.